Todos los derechos reservados. Capítulo 4. Luice. El sonido del reloj, el sonido de las respiraciones de sus compañeros, los murmullos de los mismos hablando de cualquier estupidez que se les ocurriese. Él no estaba de buen humor. Ya había pasado una semana desde que regresaron a la UA, en todo ese tiempo tuvieron que dar declaraciones casi a diario, más un interrogatorio y asistencia psicológica obligatoria. Una pérdida de tiempo casi total, sin opción a dejar de ir. La misión de AFO se había convertido rápidamente en un aburrimiento total, luego de probar lo que era la batalla de verdad en el Underworld, la supervivencia pura, el éxtasis de la sangre volviendo a bañar su cuerpo. Los cúmulos RC ya no eran un problema, el único problema era que acabase el baño de sangre. Ken Kaneki, presta atención, esto es importante. De repente un grito lo sacó de sus pensamientos de forma abrupta. Al levantar la mirada recordó qué es lo que estaba haciendo antes. Es el maldito verbo tobe otra vez, murmura Kaneki molesto levantando la mirada y ver fijamente a Present Mic. El héroe sonríe y reanuda su clase con normalidad. Kaneki suelta un suspiro de exasperación pura y se vuelve a recostar sobre su pupitre. La hora pasó con lentitud, una tan exagerada que por un momento sintió que el tiempo no avanzaba. Odio las malditas clases, murmura Kaneki levantándose de su mesa junto al resto de sus compañeros al ya ser hora de irse, siempre con esa cara de maldito amargado bola de nieve. Se burla seguido poniéndose a su lado, sacándole una sonrisa de amargura al falso pelinegro. A su lado derecho aparecieron Ide y Eto también con expresiones cansadas. ¿Vamos al cine?, pregunta Eto agarrándose al brazo derecho de Kaneki, el cual se queda unos segundos pensando en qué responder o qué hacer. No hay comida, hay que cazar y luego tengo que ir a ver a ese maldito Fixer, le dice Kaneki a la peliverde refiriéndose a Hiran. Esto frustra a Eto y mira a Seido en busca de apoyo, pero este estaba hablando con Itsuka a unos metros de ellos. Por la enorme cantidad de estudiantes que caminaban por los pasillos apenas lo podía ver. Mira a Ide y lo ve sacando una lechuga para empezar a comerla casi desganado. La peliverde aprieta el brazo de Kaneki, pero finalmente se resigna y apoya la cabeza en su hombro. Te acompañaré, entonces, murmura haciendo sonreír a Kaneki. Esta vez es en serio, me encargué de revisarlo, pero lo que viene ahora, es más complicado que lo que pasó allá abajo. Hiran le dice a Kaneki, sentado frente a él, con su máscara de cuero cubriendo su ojo y su cabello casi blanco al completo. Eto estaba a su lado llevando sus vendas limpias cubriendo todo su cuerpo, sobre su torso una capa negra en conjunto a la de Kaneki. Eso dijiste la última vez y acabamos en una mazmorra sexual. Kaneki se recuesta en su asiento con una expresión escéptica reflejada en su Kakugan izquierdo. Hiran se estremece al ver aquel ojo rojo sangre posarse en él y analizarlo con un detenimiento casi enfermizo. El sudor recorre su rostro y sus dientes se aprietan, completamente tensos. Volveré a creer en ti, pero por última vez, Hiran, sentencia Kaneki irguiendo su espalda y metiendo su mano en su oscura capa, para sacar una caja de cigarrillos de marca Aclead. En silencio le pasa uno a Eto que acepta con una sonrisa de alegría. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el golpe?, pregunta Hiran sacando sus propios cigarrillos de su abrigo. Kaneki lo mira encendiendo su cigarro con un cerillo. Pronto, danos unas 2 semanas para reunir el equipo necesario, dice a la vez que humo salía de su boca. Hiran asiente mientras expulsaba el humo por la nariz. Ahora que lo mencionas, sabes que aparte de intermediario, soy reclutador. La mirada de Kaneki vuelve a posarse en él, pero esta vez de puro interés provocando que se formara una pequeña sonrisa en los labios de Hiran. Lo sé, absolutamente todo de ti, dice Kaneki como si hablara del tiempo, sorprendiendo un poco al hombre de pelo gris, pero enseguida vuelve a retomar la compostura. Bien, entonces sabrás que yo solo trabajo y patrocino a lo mejor de lo mejor. Hiran da 2 leves golpes cerca de la punta de su cigarro sobre un cenicero. Define, porque aquellos que llevaste al Underworld no parecían, de lo mejor. Aquel golpe bajo hizo rechinar los dientes a Hiran, cosa que evitó demostrar al su sentido de supervivencia ser más fuerte que su orgullo. Durante unos momentos el silencio se hizo en el pequeño bar de copas clandestino. Hiran el silencio mirando a Kaneki y Eto frente a él, y ellos dos haciendo lo mismo de forma despreocupada como quien mira a un animal en el zoológico. Eran de una milicia privada, no salieron muy baratos, dice Hiran serio acomodando sus gafas. Kaneki sonríe bajo su máscara dejando ver sus dientes por la cremallera abierta de esta. Invierte solo en lo mejor, Hiran, no puedes darte el lujo de contratar a soldados privados. Se burla abiertamente Eto con una fuerte carcajada que contagió levemente a Kaneki.
Perdón por eso, dice Kaneki sin realmente sentirlo, restriega su cigarro contra el cenicero y entrelaza los dedos completamente relajado, pero cuéntame, ¿qué clase de personas me vas a presentar ahora? Su tono había pasado del interés a la más pura diversión y en otros casos, Hiran le hubiera disparado. Pero al tratarse de Parche, se resigna y cierra sus manos en puños, completamente frustrado. Los segundos pasan y Kaneki se notaba ya impaciente. Cuando estaba por decir algo, Hiran lo interrumpe sacando de un maletín una carpeta gris, dejándola sobre la mesa. Aquí están los perfiles, créeme, son buenos, dice serio abriendo la carpeta para mostrar una ficha detallada acompañada de una foto. Era un hombre rubio con una cicatriz vertical en la frente, tenía un semblante serio y algo intimidante. Clonación, esto parece bueno Kaneki, susurra Eto cerca de su oído y un brazo rodeando sus hombros para estar más cerca. Un leve asentimiento forma una leve sonrisa en el rostro de Hiran. Jin Mubaigawara, Kaneki lee el nombre de la ficha con interés remanente. Te lo presento. Hiran se relaja en su asiento levantando la mano para que enseguida una camarera con escasos ropajes se acercara enseguida a él y le sirviera otro martini. Sí, ahora mismo. Hiran escupe su trago al escuchar a Kaneki, por unos segundos lo mira confundido, pero enseguida cumplió su petición al no ver otra reacción por parte del joven Gour. Saca su teléfono y empieza a buscar el contacto de Jin de forma apresurada y levemente alterado. Esa de ahí me gusta. Logra escuchar un susurro proveniente de Eto. Al fijarse un poco más nota como ella miraba a una de las camareras del sitio. No es el momento de cazar, Kaneki sentencia cruzándose de brazos. Escucha como Eto trata de convencerlo sin éxito. ¿Qué pasó, Hiran? Su atención vuelve a su teléfono. Después de preguntarse cuándo había empezado a llamar a Jin responde, te encontré trabajo, ven a esta dirección, dice de manera abrupta el hombre para después colgar y mandar su ubicación a Mubaigawara. Ya viene, calculo 15 minutos. Hiran bebe de su copa ya más calmado. Kaneki asiente y se levanta de su asiento. ¿A dónde vas? Eto ladea un poco la cabeza. Al baño, me estoy meando, murmura lo último cerca de su oído, haciendo reír levemente a la peliverde. ¿Te acompaño? La sonrisa pícara de Eto se nota aún a pesar de sus vendas. Kaneki se queda en silencio unos segundos, reflexionando lo dicho por Eto. Sus miradas se tocaron y en completo silencio le indica con un gesto de cabeza que se levantara, cosa que hizo gustosa. Mierda, ya es tarde en realidad está bien temprano. Lanza su cigarrillo por la ventana y lanza su teléfono a su cama. El hombre rubio suspira pesadamente y se empieza a vestir con algo de prisa. Por fin había conseguido trabajo y parecía ser uno bueno por la urgencia con la que Hiran lo llamó. Se viste con una camisa azul y unos pantalones negros. Antes de salir se pone una chaqueta verde militar y una bolsa de papel en la cabeza. El camino era relativamente corto, pero a la vez se le hacía kilométrico al pasar por todas aquellas miradas que fijas en él, lo ridiculizaban e incluso ignoraban ya que por esa parte de la ciudad y a esa hora de la noche, había toda clase de escoria como él o los villanos con los que seguramente iba a trabajar. Pero a diferencia de él, ellos sí que tenían un lugar al cual pertenecer, no como Jin que, desde aquel día, solo quería formar parte de algo. No tardó mucho más en llegar al lugar citado, ya había ido a reunirse con Hiran en aquel local, que parecía ser el favorito del hombre. Bad Kitties, ¿no había otro nombre más genérico? Arra qué tierno, son gatitas. Visualiza los neones en forma de mujer de la entrada, hipnotizado durante unos segundos hasta que el guardia al lado de la puerta principal le habló. Oye, ¿vas a entrar o no? Baja la mirada para ver directamente a un hombre enorme, calvo y con unos lentes oscuros. Si no, lárgate, sentencia el hombre a Jin, quien asiente en silencio y entra ignorando la mirada burlona del hombre. La música era ensordecedora, la gente abundaba al igual que las trabajadoras. Oye guapo, quítate esa cosa de la cabeza y ven con nosotras. Ve como una de las prostitutas, sentada en la barra con las piernas abiertas lo llamaba mientras hacía gestos lascivos con la boca y su mano derecha. No pudo evitar no mirar, pero rápidamente continuó con su camino esquivando a las personas y evitando el mínimo contacto con ellas, a no ser claro, que sea una linda chica. Dios, esto es asfixiante. Este lugar me encanta. Su grito fue inaudible por la música alta y el bullicio. A pesar de eso, seguía llamando la atención por su peculiar bolsa de papel. Jin continuó caminando entre la multitud, con su objetivo ya claro, la mesa en la que siempre encontraba a Hiran. Una casi al fondo, donde la música apenas llegaba. Las mesas cercanas estaban siempre vacías por alguna razón completamente ajena al fixer, o eso daba a entender a veces.
Finalmente llega al fondo y lo ve ahí sentado, completamente solitario y bebiendo un martini. Buenas noches / buenas tardes, o días. Jin se acerca más a la mesa y se dispone a sentarse frente a Hiran, hasta que este lo detuvo abruptamente. ¿Ese el sitio de los clientes? Jin nota como la expresión relajada del hombre había cambiado a una un poco más seria. Ver a Hiran así, lo llenó de dudas y algo de temor por saber quiénes eran aquellos clientes. Se sienta al lado de Hiran al hacerle espacio, pidió una cerveza común a una de las provocativas camareras. ¿Quiénes son los clientes? Bebe de su cerveza. ¿Conoces a Depredador? La pregunta toma por sorpresa a Bubaigawara, tanto que se atraganta con su bebida. Claro que lo conozco / ¿quién mierda es? Afirma con aún su cerveza en la mano. Ese sujeto estuvo en las noticias durante años / qué miedo, por Jesucristo. Recuerda aquellos reportajes de las zonas donde Depredador o The Ghoul cometía sus ataques, desde bebés hasta ancianos. Nadie se salvaba de aquel monstruo que atormentó al país durante años. Hiran asiente en silencio y enciende un cigarrillo, sacó otro de la caja y se lo ofrece a Jin, quien acepta gustoso. Pensé que había muerto en aquel enfrentamiento contra Olmig, dice más serio Jin dejando su cerveza en la mesa. Hiran niega y cuando estaba por continuar ambos escuchan como la puerta del baño se abre y segundos después ser cerrada con fuerza. Están aquí. Jin escucha nervioso el murmullo de Hiran. Los pasos se acercaban cada vez más, sin prisa el choque de las botas de Kaneki se hacía presente por encima de la música techno. Habla solo si te preguntan, susurra Hiran antes de por fin ver a Kaneki caminando hacia ellos. ¿Y la enana? Se pregunta Hiran mentalmente mientras el Ghoul se sentaba frente a ellos en absoluto silencio. Jin Bubaigawara, el repentino llamado alteró a Jin momentáneamente. Me lo esperaba más alto, dijo instintivamente el rubio arrepintiéndose enseguida. Kaneki no dijo nada, su brillante Kakugan se cerró asustando más a Hiran y Jin. El bajo de la música se hizo más pesado mientras los segundos pasaban, las manos empapadas en sudor de Jin aprietan sus pantalones con una fuerza sacada de la culpa y la impotencia ante él mismo. Te preparche, se corrige Hiran levantándose de su asiento con creciente desesperación, es cortado por una leve risa distorsionada proveniente del joven frente a ellos. Con los ojos completamente abiertos y el corazón en la boca, ambos vieron al Ghoul negar con la cabeza divertido por el comentario de Jin. Me lo dicen mucho. De entre sus ropajes, Kaneki saca su caja de cigarrillos y un encendedor decorado con ello Kitty, con su pulgar abre la caja y la acerca a su boca para sacar uno rápidamente. Ante la mirada de ambos criminales el adolescente enciende su cigarrillo, entre la cremallera de la máscara de Kaneki el cigarrillo colgaba relajado y quieto. El joven expulsa el humo por un costado de su boca. Jin vio esta actitud del joven como inquietante, más que tranquilidad le daba más miedo que antes de abrir la boca. Es más, Hiran se pone rígido al escuchar su nombre. No hables, hasta que yo y el señor Bubaigawara hayamos terminado. Hiran asiente lentamente aún tenso por el repentino tono condescendiente de Kaneki. ¿Te queda claro? Jin mira a Hiran completamente confundido por lo que estaba diciendo el Ghoul, pero se mordió la lengua para evitar decir cualquier estupidez que posiblemente sí los perjudique esta vez. Parche, pensé que ibas a matar a Ji, es interrumpido de forma por el veloz tentáculo de Kaneki, que en cuestión de milisegundos se formó y apuntó directamente a la cabeza de Hiran tan solo a unos milímetros de él. Cállate, mira brevemente al Fixer con el dedo levantado, para luego volver su vista a Jin. Señor Bubaigawara, ¿cuál es su capacidad de clonación? Entrelaza sus dedos frente a ellos y espera la respuesta del hombre con la cara cubierta por una bolsa. Jin duda por unos instantes y titubea, pero la presión por parte de Kaneki no le dejó pensar más y empezó a hablar. Me encanta este sujeto. Eto se sube a la mesa y abraza a Jin con fuerza mientras lo zarandeaba lentamente. Es un buen candidato, tanto que ya está contratado. Kaneki extiende el brazo derecho y Jin la toma con esfuerzo por el abrazo de Eto. Bienvenido al equipo Dulce. Eto se aparta de él mientras se reía y murmuraba cosas, entre ellas cosas referentes a la bolsa de Jin y al gran apodo que le acaba de poner. Perdón, se suele emocionar con facilidad. Kaneki la carga en su hombro a lo que ella sonreía de forma pícara. Nos vemos mañana, Dulce. Jin siente un leve cosquilleo al escuchar esas palabras. Ya no era Jin, era Dulce y agradecía profundamente a aquellos dos sociópatas por bautizarlo de aquella manera. Hiran los vio salir por la puerta trasera aún hablando entre ellos. Finalmente la puerta se cierra y se permite respirar aliviado. ¿Un cigarro? Jin asiente sin decir nada y ambos se levantan para dirigirse a la barra. Oye, si no quieres trabajar con ellos, lo entenderé. Enseguida Jin niega y saca un cigarrillo de su bolsillo.
Hiran mira aquel cigarrillo, maltratado, doblado y a punto de romperse. Creo que esto me ayudará mucho. Hiran ríe levemente pensando en que el hombre estaba loco pero sin más asiente y bebe de su copa. Horas después, Jin y Hiran seguían en el local ya más vacío pero no menos ruidoso. Oye, de verdad te lo digo que aquella parejita me aterra, Después de unos tragos Hiran estaba borracho hablando con una de las camareras, mientras Jin estaba apartado de todo el mundo pensando en cuándo y cómo trabajará en Goat, su nuevo hogar, su nueva razón para vivir. Necesito un traje / una pijama heroica es lo menos que necesito. Jin se levanta de su asiento, esquiva a unas cuantas personas evitando tocarlas lo máximo que puedo y llega hasta Hiran. El viejo lo mira sonriente mientras abrazaba a una chica. Quiero un traje. Grita Jin juntando las manos frente a él. Hiran ríe mientras negaba con la mano. No hacía falta hacer eso, amigo mío, dice el viejo borracho bebiendo de una copa. En mitad de un sucio callejón, maloliente, lleno de basura y plagas se encontraban 3 vagabundos durmiendo plácidamente en aquella fría noche en Muzutazu. Por ello, nadie notó el casi imperceptible brillo amarillo en lo alto de una pared del callejón. Era una cámara, bien oculta entre mugre, mierda de pájaro y pintura. 3 personas cerca de la entrada, una voz distorsionada habla por un comunicador de receptor desconocido. Vagabundos, el líder odia la carne descuidada, déjalos. La voz emite un pitido agudo aceptando. El canal se mantuvo en silencio unos momentos hasta que la cámara captó a un individuo acercándose a paso rápido. Hay un objetivo acercándose con velocidad. El canal en silencio se ve perturbado por la frecuencia alterada de una de más voces. Tranquilo, es el líder Parche. Se escucha un suspiro para seguido un zumbido indicando que la puerta se había abierto. Kaneki pasa por encima de un vagabundo y empuja la puerta, iluminando levemente el lugar. Apaga esa mierda, mocoso. Escucha un murmullo provenir de debajo de él. Al bajar la mirada se topa frente a frente con aquel vagabundo, que al ver su brillante Kakugan se arrastra lejos de él completamente aterrorizado. ¡Demonio! Grita llamando la atención del resto de vagabundos. Ayer les dije que se largaran de aquí. El Ghoul aparta la mirada de ellos con desdén y cruza la puerta sin mediar más palabras con ellos. ¿Por qué los deja vivir, señor? Kaneki levanta la mirada para ver la cámara interior en la zona alta de la pared a un lado de la puerta. Los focos incrustados en el techo le daban una vista clara a los miembros de Goa de su líder completamente vestido de negro. No lo valen C01, son basura y no gasto energía en basura. Baja la mirada y avanza por el impoluto pasillo, hasta que se topa con una mancha de sangre cerca de la escalera que bajaba a la sala de control. Que alguien haga el favor de limpiar esta mierda. Baja las escaleras mientras se quita su capa, dejando únicamente un traje negro ajustado. ¿Qué tenemos?, dice el Ghoul una vez abajo, entrando a una sala mucho más grande y oscura, únicamente iluminada por grandes y pequeñas pantallas por todo el lugar, escritorios, mesas de café y sillas también. Al verlo ahí presente absolutamente todos dejaron de hacer lo que estaba haciendo para levantarse como señal de respeto hacia él. Un cargamento militar que pasa por las afueras. Kaneki sonríe al escuchar eso y se sienta en una silla mucho más acolchada que el resto. ¿Contenido y fuentes? La pantalla muestra fotos de cientos de cargadores, balas, explosivos, armas, municiones de artillería y equipamiento de alta calidad. Por fin, equipamiento de calidad, carajo, exclamó uno de los soldados agitando el puño emocionado. Cálmense, primero hay que planearlo bien. Kaneki se recuesta en su silla, desactiva su Kakugan y se cubre la cara con una mano, apoyando su cabeza en ella. ¿Le preparo una habitación, señor? Pregunta una mujer a Kaneki, el cual niega aún con cabeza agachada. Un vehículo, me esperan para cenar. Levanta la cabeza y mira a la mujer con su Kakugan nuevamente activado, provocando un escalofrío y a la vez una gran devoción hacia él. Y de ellos si vendrán mañana a repasar el plan que estamos por hacer ahora mismo. Kaneki se levanta dando un leve quejido, se estira y se vuelve a poner la capa, empieza a caminar hacia una mesa mucho más amplia llena de papeles, documentos e informes. Detrás de él fueron 5 soldados que se pusieron en cada lado de la mesa para empezar a ordenar los papeles, formando una especie de croquis que Kaneki admiraba en silencio. Preveo bajas, murmura Kaneki cruzándose de brazos hundiendo la habitación de un profundo silencio. Concuerdo, es un convoy fuertemente armado, posiblemente tengan balas y dones capaces de atravesar su piel, señor, por no hablar de que a nosotros nos destrozarían, dice uno de los soldados provocando que Kaneki asintiera, pero con mi nueva adquisición, las bajas no serán un problema. Una risa no puede evitar escapar de sus labios. Sus subordinados lo miran confundidos pero sobre todo intrigados.
De repente Kaneki lanza una ficha sobre la mesa, todos ven el nombre Duice escrito en grande y en tinta gris sobre la hoja, es muy conveniente tener justo a la persona indicada, ¿no creen? Sus hombres asienten al leer la ficha con sonrisas formándose. Empecemos, en 2 horas tengo una cena, todos asienten en silencio y se sientan en sus respectivos asientos. ¿Y cuándo planeabas decirnos que se iba a celebrar ese estúpido festival? Eto tenía acorralado a Seido contra una pared, él tenía la mirada agachada para verla directamente a los ojos por la gran diferencia de altura, pensé que los inútiles de Ales habrían dicho, aparta la mirada molesto, da igual, deberías habernoslo dicho apenas llegamos, lo sigue con la mirada aún un poco molesta. Seido se aleja de ella mientras se pone unos audífonos, cierra los ojos y entra a su habitación sin decir más, hijo de perra, murmura Eto negando con la cabeza para luego volver a la cocina y apagar las estufas. Mira la plancha sobre la cocina, revisa el color de la carne sobre ella y sonríe al ver que ya estaba lista. Siente una vibración en su bolsillo indicando la llegada de un mensaje, al ver de quién era sonríe aún más al tratarse de Kaneki. Estoy llegando, ¿has hecho la cena? ¿O quieres que la vaya a buscarle yo en voz baja sin borrar su sonrisa? No, ya la hice yo, ven pronto, escribe pronto ella saliendo de la aplicación de mensajes para entrar a una de música y reproducir una playlist aleatoria. Con la música de fondo se dirige a un rincón de la cocina en la que estaban 2 refrigeradores, uno más grande que el otro. Ella abre el más grande dejando escapar una muy leve ventisca, busca entre las bolsas herméticas llenas de carne, una botella negra acostada y escondida debajo de una bolsa llena de sangre y vísceras, Seido, como no, susurra rodando los ojos para tomar la botella y cierra el refrigerador con un leve golpe seco. Camina hasta la mesa de la sala común, en la que se encontraba Ide viendo la tele sentado en el sofá frente a la televisión. ¿Si escuchaste lo del festival? Pregunta Eto mientras despejaba la mesa, el rubio sin mirarla al estar concentrado asiente, me enteré hoy por parte de Shinzou, dice brevemente al tener la vista fija en la pantalla, entonces creo que el único que no lo sabe es Ken. Eto termina de despejar la mesa y pone la botella de vino sanguíneo en medio, ¿tú irás? Pregunta Ide a Eto pausando su serie para centrar su atención en ella, ¿pelearme con esa panda de humanos inútiles? Dice desde la cocina mientras servía la carne en 2 platos, Ide sonríe divertido por la respuesta, claro que sí, responde finalmente caminando hasta la mesa para poner los platos en cada esquina de la mesa, quedando uno frente a otro. Se queda unos segundos mirando y revisando la mesa, ¿y los cubiertos, genia? La pregunta del humano al que consideraba su hermano la sacan de sus pensamientos y se da un leve golpe en la frente mientras Ide reía en silencio. Entra a la cocina rápidamente y abre un cajón del que saca un juego de tenedores y cuchillos, vuelve a la mesa y los pone a un lado de cada plato. Ahora sí ya está, acomoda levemente las sillas y se sienta en el sofá al lado de Ide que ya se encontraba comiendo una lechuga entera a mordiscos, mientras veía una serie, ¿eso es Dexter? Pregunta Eto recostada en el hombro del rubio, Ide asiente mientras aún mastica, ¿no la has visto unas 20 veces? Ide sonríe mientras asiente en silencio tragando su lechuga. Arte, Eto, no como la mierda esa que ves, ¿cómo se llamaba? Ide chasquea los dedos tratando de recordar ante la divertida mirada de Eto, Bojack Horseman. Ide niega rápidamente, no idiota, Bojack es arte puro, Eto se ríe levemente y se aparta de él para dirigirse al baño y darse un baño antes de que llegue Kaneki. Ide se queda sentado, hipnotizado frente a la televisión sin hacer nada más que masticar su lechuga con lentitud, disfrutando de cada bocado. Por un momento Seido sale de su habitación semidesnudo para dirigirse a la cocina y abrir el refrigerador que compartían los ghouls de la casa, mierda, se acabó el muslo, escucha mascullar a Seido mientras sacaba otra cosa del refrigerador y meterla al microondas, oye presa, llama Seido a Ide el cual lo mira en silencio, dile a Kaneki que se acaba la comida, Ide levanta una ceja desconcertado, ¿por qué no mandas a un escuadrón a que te traiga comida? Seido se rasca la cabeza pensativo, hasta que responde luego de unos segundos, esos pobres desgraciados están muy ocupados como para que les dé un trabajo tan cruel como conseguirme ojos tan pequeños como los de un niño, se excusa el ghoul con una sonrisa pícara. Ambos sabían que esa no era la verdadera razón, solo quieres molestarlo, ¿verdad? Seido asiente en silencio conteniendo una risa que contagió a Ide. Su risa se ve interrumpida al escuchar y ver a Eto salir del baño envuelta en una toalla tarareando una canción, ¿Seido ya se te pasó el berrinche? Pregunta de forma sarcástica la peliverde, Seido resopla con una leve sonrisa y le saca el dedo en medio a lo que Eto reaccionó con una risa burlona. Yo y Kaneki, cenaremos.
No molesten escorias, dice entrando a su habitación cerrando la puerta tras ella. Ambos chicos se miran aguantando una risa. Repentinamente la puerta se abre dejando ver a Kaneki sin su máscara y solo con su capa, cubriendo su cuerpo hasta las rodillas. Ponte una maldita camisa, Seido. Kaneki entra cerrando la puerta tras él, luego de ver a Seido sin camisa y parado al lado de la puerta de la cocina. Buenas noches, Kaneki, saluda con sarcasmo Takizawa sin prestar atención a lo que dijo este. ¿Pero qué clase de panorama es este? Kaneki niega con la cabeza mientras se dirige a su habitación. Mañana ve al cuartel a revisar unos asuntos. El rubio levanta la mirada con curiosidad y frunciendo el ceño levemente confundido. ¿Qué hay? Pregunta el humano levantándose para acercarse a Kaneki. Te informarán mañana y que Seido te acompañe. Esto último llama la atención de Takizawa, quien se acerca también a Kaneki para confrontarlo. Mañana tengo que ir a otro sitio. Que vaya la enana. Kaneki lo mira con condescendencia y niega. Mañana ella y yo introduciremos a un nuevo integrante. Ambos se miran sorprendidos pero sin tiempo a seguir preguntando. Kaneki entra al baño, cerrando la puerta tras él sin más miramientos. Mierda, fue demasiada información para mi nuevo cerebro, murmura Seido acariciando el lateral derecho de su cabeza, recordando cómo hace apenas unos días tuvo que regenerar su cerebro por el ataque de aquel ghoul enemigo que se les escapó a él y Kaneki. ¿Has conseguido rastrear a ese ghoul? Pregunta y lanzándose al sofá. Seido niega mientras se cruje los dedos y se estira ayudándose con el marco de la puerta. No pienses en ello, volverán, eso es seguro. Seido baja la mirada al sofá donde Ide yacía recostado también mirando al techo, y nos darán respuestas. Se levanta de un salto y sin decir nada más camina hacia su habitación. Seido se quedó solo en la sala común pensando en lo dicho por su hermano, finalmente sonríe y también entra en su habitación. Respuestas. Desde aquel día en Ushizuku no paraba de pensar en una sola cosa, ¿mi padre de verdad está vivo? Recuerda lo que dijo aquel villano con el que peleó. Cuando despertó quiso preguntárselo a su madre, pero no pudo. Estaba al borde del colapso al verlo en tan deplorable estado. Los médicos no se explican cómo siquiera puede seguir caminando. Su esqueleto casi completamente roto ahora estaba más radiante que nunca, con más fuerza que nunca, sus músculos marcados y más grandes que cuando se había dormido. Y no solo eso, Olmig se había curado milagrosamente después de que aquel villano le volviera a abrir aquella herida. En lugar de alegrarse, las dudas aumentaron. Todo el departamento de policía de Muzutazu investigaba a aquel grupo que se hacía llamar Liga de Villanos, pero todos sabían que en realidad buscaban a esos tres monstruos que fueron identificados por crímenes horribles relacionados con el canibalismo y masacres casi totales en años anteriores. Los relacionaron también con el atentado al aeropuerto de hace unas semanas. Eran Goat y ahora Izuku tenía una tarjeta con el posible contacto de uno de ellos. Se pasaba horas mirándola sin hacer absolutamente nada, más que pensar en las consecuencias que tendría si decidiera llamar al número. Izuku, ya está la cena, escucha decir a su madre desde la cocina. Su tono era el mismo de siempre, cariñoso, maternal y compasivo. Ya voy. Se levanta de su cama, deja la tarjeta sobre su escritorio y sale de su habitación a paso lento y pesado. Al llegar a la cocina, el delicioso olor de la comida casera de su madre lo invadió. Por un momento olvidó todo lo que había pasado, el hecho de que su padre siguiera vivo, de que lo abandonara y ahora viviera feliz con otra familia perdido en algún lugar fuera del país. ¿Qué te pasa, hijo? Izuku sale de su trance al escuchar la voz de su madre, levanta la mirada de su plato de comida y niega lentamente sin ver directamente a su madre. ¿Qué le pasó a papá en realidad? Lo pudo ver al instante, su expresión contraerse, su ceño fruncirse levemente y la mirada bajar. Pequeños detalles que nunca había notado, hasta ahora que desearía no haberlos notado nunca. Murió hace años, hijo. Miente. Izuku se queda callado para luego de unos segundos asentir y bajar la mirada a su plato de comida nuevamente. ¿Por qué preguntas otra vez, hijo? Pregunta Inko con cautela y curiosidad. Por nada, solo me acordé de él, y no pude parar de pensar en él, responde sin mirarla, revolviendo la comida en su plato frente a la mirada expectante de su madre. En silencio su madre acepta la respuesta y continúa comiendo aún dudosa por la repentina pregunta. Izuku levanta la mirada para volver a observarla, desconfiado y un poco decepcionado. Tiene que haber una razón, pensó mientras seguía comiendo en silencio. ¿Y cómo te sientes, hijo? Su madre pregunta sin verlo directamente. Bien, no me duele nada, luego iré a entrenar con Denki y un par de amigos más. Su madre levanta la mirada un poco asombrada. ¿A estas horas, hijo?
Ya es muy tarde, dice algo preocupada Inko. Izuku levanta la mirada nuevamente y niega con la cabeza, no volveré muy tarde, no te preocupes. Izuku deja su plato a medio acabar y se levanta para dirigirse a su habitación en busca de su mochila. Inko lo ve alejarse sin decir nada y continúa comiendo con una expresión preocupada. Pensando en lo grande que se había hecho su hijo, no podía evitar ver al niño de antaño que se pasaba horas viendo un único vídeo de All Might en lugar del joven melancólico que veía ahora. Finalmente escucha la puerta de entrada cerrarse, llenando la habitación de un profundo silencio. Izuku estaba bajando las escaleras de su edificio, llevaba una sudadera verde oscuro, pantalones de deporte negros y sus clásicos zapatos rojos. Al estar abajo nota como Denki y Eijiro estaban al lado de su puerta esperándolo hablando de trivialidades como cuál cadena de comida rápida tenía la mejor hamburguesa. Al verlo sonríen y cada uno extiende la mano. Izuku choca su mano con la del pelirrojo para seguido ambos cerrarán el agarre por unos segundos. Hace lo mismo con Denki y los tres empiezan a caminar a paso rápido. Llegamos tarde, los demás nos esperan en la estación, comenta Eijiro un poco fastidiado por hacer esperar al resto de sus compañeros. Denki niega divertido mientras de su mochila sacaba su botella de agua amarilla. Te preocupes demasiado Kiri, el único que seguro está es Ida y Katsuki, se burla el rubio antes de darle un largo trago a su botella. ¿Está Kachan? Pregunta sorprendido Izuku por la aparente presencia de su amigo de la infancia. Kirishima asiente aún sonriendo. No sabes lo mucho que me costó convencerlo, responde el pelirrojo rascando la parte trasera de su cabeza, no hacía falta imaginarlo. Luego de unos minutos caminando a la vez que hablaban de en qué enfocarse en entrenar para aquella noche, llegan a la estación aún iluminada pero ya casi vacía. Cerca de la entrada pueden ver a Katsuki sentado en un banco viendo su teléfono con su ya clásica expresión amargada, los nota rápidamente y su ceño se frunce obviamente furioso. Llegan tarde malditos extras, recrimina levantándose Bakugou. Denki y Eijiro se ríen de su expresión pero sin pasarse de la raya o seguro se largaría. ¿Dónde está Ida? Pregunta Izuku luego de unos segundos de burlas. Bakugou, quien lo había ignorado hasta ese momento, chasquea la lengua visiblemente más enojado, dijo que nos esperaría en la siguiente estación, dice rápidamente y sin prestar tanta atención al peliverde. Izuku asiente en silencio y encabeza la bajada hacia el andén para esperar el metro. La espera era de 5 minutos, los cuatro se sentaron y empezaron a hablar de cualquier cosa. Katsuki amenazaba a sus tres amigos sobre que si no rendían en el entrenamiento los iba a matar o similar. Eijiro y Denki se reían de esto imitándolo o fingiendo miedo irritando más al rubio. Izuku veía esto con cierta sorpresa, le seguía pareciendo sorprendente cómo las personas se reían con Bakugou o a veces de él, eso era inimaginable para su yo de hace unos meses, quien estaba acostumbrado a un Katsuki más agresivo, más cruel. Aparta la mirada de los tres y se queda viendo fijamente un punto aleatorio de las vías. El tren llega y los tres se suben, estaba vacío e impoluto como siempre. Toma asiento frente a una de las ventanas y espera sin decir nada. Aún me duele el pecho, menciona en un murmullo Denki frotándose la zona dicha para después ver por debajo las vendas que lo envolvían con fuerza. Pero a ver, exactamente qué te pasó, pregunta Eijiro girando su cuerpo hacia Denki al igual que Bakugou pero en menor medida. Denki resopla un poco molesto y estresado pero se dispone a responder. El tipo de armadura, al que Mirko le pegó una puta paliza de muerte, los tres lo recuerdan enseguida, como olvidar al tipo que dejó a Snipe inválido y medio muerto. Mirko lo llamó Rocketman, o un dog pedazo de escoria por lo que había hecho. Pero para Denki él era motivo de pesadillas, tenerlo enfrente sin hacer nada mientras apuntaba a Kyoka con un arma cargada. Me reventó la cara, dice sin más bajando la mirada. ¿Y por qué no usaste tu don? Bakugou pregunta con el ceño fruncido enfadado de la estupidez de su compañero. Algo en Denki logra romperse al escuchar eso, volver a recordar cómo no pudo hacer nada para defenderse, como le pasaba en la secundaria, le provocaba tanta importancia y rabia, que no sabía cómo controlarlas. Fue por miedo, responde el rubio casi en murmullo. ¿Miedo? ¿Eres idiota, Pikachu? Se burla Katsuki riendo por lo bajo, de manera cruel y molesta. Eijiro y Izuku se vieron algo sorprendidos por lo que estaba haciendo Bakugou. Miedo por Kyoka, ese hijo de perra le iba a volar la cabeza. Todos se quedan en silencio. Kirishima estaba molesto con Bakugou y el rubio estaba callado mirando a otro lado mientras apretaba sus puños. Izuku veía el reflejo de Bakugou con desaprobación y molestia. No cambiará nunca, pensó para sí mismo.
Le pone una mano en la espalda a Denki para consolarlo ya que estaba empezando a sollozar, no lo conocía hace mucho pero no lo iba a dejar solo. El tren llegó a la siguiente estación y puntual como un reloj, Ida entra firme como una tabla. Buenas noches compañeros, saluda con una expresión seria, todos levantan la mano intentando disimular el momento incómodo que acaban de experimentar. Ida nota esto pero deciden callar y sentarse al lado de Izuku, quien gustoso le choca la mano con una leve sonrisa. El viaje se hizo ameno, un par de minutos después de la llegada de Ida Kirishima empezó una conversación con el recién llegado e intentó incluir a Denki para que olvidase lo sucedido. En la siguiente estación, fue el turno de Mina y Kyoka de subir que al verlos se acerca tan energética como siempre. ¿Qué tal chicos? Dice la chica rosada casi cantando, mientras se sentaba frente a Kirishima y Kyoka se ponía a su lado. Izuku las vio unos segundos, suficientes para analizarlas detalladamente. Kyoka estaba cabizbaja con un vendaje aún en su nariz más por precaución que por un daño real, Recovery Girl se había encargado de curarla. Mina aparentaba estar como siempre pero en momentos de silencio su mirada se perdía en Kirishima, tal vez por la paliza que Ou le había dado al pelirrojo aquel día. Las conversaciones se hicieron cada vez más alegres y energéticas por parte de Eijiro y Mina, ambos hacían reír hasta al impasible y estricto Ida, que soltaba una pequeña risa ocasional. El ambiente se calmó, al bajar todos se dirigieron a un parque cerca de la costa donde se encontrarían a Uraraka sentada en un banco junto a Tsuyu y Agakure hablando tranquilas mientras los esperaban. Mina llama su atención con un gran grito acompañado de una brillante sonrisa. Las tres se levantan de su sitio y los esperan de pie, al ya estar todos reunidos se saludan y en el caso de Uraraka e Izuku se dan un breve pero reconfortante abrazo. El entrenamiento no fue intenso ni difícil, Izuku solo buscaba despejarse un rato y pensar en qué es lo que haría a partir de ahora. Bakugou lo evitaba y se notaba bastante, pero para evitar problemas todos ignoraban esto. En un momento de descanso Denki y Eijiro se acercan a él quien en ese momento estaba hablando con Ochako sentados en una roca. Izuku, ¿estás listo para otra carrera? Dice Denki riendo levemente para luego beber de un termo amarillo. Izuku sonríe y se estira para luego asentir. Espero que me sigas el ritmo Kaminari, desafía el peliverde haciendo reír a sus tres amigos. Kirishima le da 2 palmadas en la espalda a Denki, repentinamente Mina se acerca a ellos junto con Agakure muy emocionadas por algo. ¿Ya les dijiste Kiri? Pregunta la pelirrosa apoyándose en su hombro, poniendo un poco nervioso al pelirrojo. ¿Decirnos qué? Pregunta Uraraka ladeando levemente la cabeza. Izuku se preguntaba lo mismo y mira expectante a su amigo pelirrojo. Este se rascaba la parte trasera de la cabeza nervioso. Bueno, empezó murmurando Eijiro bastante nervioso y emocionado. Denki propuso irnos, ya sabes, por ahí toda la noche, murmura lo último rascándose la parte trasera de la cabeza. Denki lo mira indignado y con la boca semiabierta. No mientas, fue idea de ambos, dice el rubio lanzándose a Kirishima, antes de que pudiera tocarlo fue detenido por Izuku y Mina. Eijiro se estaba riendo al ver cómo su amigo estaba siendo fácilmente sometido por ambos. Después de un par de minutos Izuku se replanteó seriamente en aceptar la propuesta, no encajaba con su personalidad, pero en aquel momento quería olvidarse de todo un rato y distraerse y el nuevo plan sonaba tan tentador que no se dio cuenta cuando aceptó y ya estaban de camino a un bar al que Denki ya había frecuentado con anterioridad. Mi segunda casa, chicos, dice el rubio a sus 2 amigos cerca de la entrada. La noche fue tranquila, Izuku no bebió a diferencia de Mina o Denki, afortunadamente Ida y Kirishima estuvieron ahí para cuidarlos, Ochako los acompañó solo por Izuku. Los 5 estuvieron hasta las 4 am en aquel bar, bailando y divirtiéndose. Se vieron obligados a irse al local cerrar, Izuku estaba eufórico, la música y el hecho de haber bailado con Ochako le habían hecho olvidar, aunque sea por unos momentos, todo lo sucedido en los últimos días. Momo, juro que te encontraré, murmura Denki mientras era guiado por Ida, aquello le devolvió a la realidad abruptamente. Momo estaba desaparecida, Kaneki y Eto no sabían nada de ella, nos tenían en sitios diferentes, nos torturaron y al no poder matarnos por nuestros dones nos dejaron en aquella calle. Recuerda lo dicho por Kaneki a Leil y sus compañeros preguntarle sobre Momo. Ese Kaneki, me dan muy malas vibras, ¿sabes? Escucha decir a Mina la cual estaba siendo cargada por Kirishima. ¿Por qué? A mí me parece un buen tipo, raro, pero bueno, admite Kirishima mientras dejaba que Mina le rodease el cuello con los brazos, y Ida se une a su conversación con un llamado de atención, no deberían hablar de compañeros a sus espaldas, regaña el chico más alto sin verlos directamente.
Pero es que es verdad, exclama la chica rosada hundiendo más la cabeza en el cuello del pelirrojo, todos en clase sabemos lo falso que es con todo el mundo, Izuku se queda pensando lo dicho por su amiga, era verdad. Todos en Unoa sabían que Kaneki fingía respeto y tranquilidad frente a ellos, pero los pocos que lo habían escuchado hablar en la cafetería se sorprendieron de la cantidad de groserías e insultos que podía soltar y hacer una persona. Aunque podría ser ciertamente normal, había algo más que inquietaba a algunos de la clase, algo oscuro que no sabían cómo explicar. La tarjeta, necesito llamar al número de la tarjeta, escucha Izuku murmurar a Denki a punto de dormirse, y Ida impedía que se cayera como podía. Pero Izuku estaba ignorando todo, nada más que la palabra tarjeta resonaba en su cabeza. ¿También le dieron una? Se preguntó el peliverde con los ojos muy abiertos, completamente alterado y nervioso. Fue Uraraka quien lo sacó de sus pensamientos, preguntándole qué le pasaba al quedarse quieto en mitad del camino de repente. Nada, solo estoy cansado, dice Izuku con una mano en la nuca restándole importancia, afortunadamente le creyeron y siguieron su camino al tren. El trayecto no fue distinto, no paraba de preguntarse por qué le podrían haber dado una tarjeta a Denki, apretaba los puños al volver a recordar aquella paliza que recibió por parte del supuesto líder de la organización. Sus palabras vuelven a perforar su mente con brutalidad. Entre que fueron a dejar a los borrachos a sus casas, Izuku llegó a su casa a las 5 am completamente agotado mentalmente y evitando hacer ruido para no despertar a su madre, entra a su habitación y se tira a la cama para que después de unos segundos caer dormido como una piedra. Su madre, que aún estaba despierta, se asoma por la puerta de la habitación del peliverde y lo observa preocupada y confundida, su hijo estaba actuando de manera extraña y no le gustaba en absoluto. Unas horas después, Izuku se despertó con un dolor de cabeza terrible, pero si ni siquiera bebí, murmura el peliverde sobándose las sienes, sentándose en su cama y ver el suelo por unos largos minutos hasta levantarse y dirigirse a la cocina para comer algo. Las 2 de la tarde, nunca me había levantado tan tarde, murmura viendo el reloj de pared de su sala. Abre el refrigerador y ve una olla con sobras de ayer y sin dudarlo la agarra y la pone sobre la estufa para calentarla. Denki, dijo algo sobre una tarjeta, ¿será la misma? Izuku miraba en silencio sepulcral como la olla se calentaba, pensando en todo lo que estaba pasando al mismo tiempo, debía haber bebido, agacha la cabeza y apaga la estufa y se va al sofá a comer y mirar la televisión. Y si la tiene, espero que no llame, da una cucharada y disfruta la deliciosa comida de su madre. ¿Y si lo hago yo? Niega rápidamente subiendo el volumen de la televisión, no quería pensar más en aquello. Sube el volumen de la televisión y se recuesta en el sofá, queriendo que su mente se pierda en los programas basura y abundantes infomerciales vendiendo productos de mierda a precios ridículos. Tal vez era la peor idea de su vida, pero estaba desesperado. Las noches en vela recordando aquel momento tan traumático que lo marcó con arsénico caliente. Denki Kaminari había perdido aquel día, no pudo proteger a sus compañeras viéndose reducido ante Rocketman. Ahora se encontraba sentado en su cama con la tarjeta en su mano izquierda, mientras que en su teléfono ya estaba el número marcado listo para llamar, pero en realidad, él no lo estaba. Las gotas de sudor rodaban por su frente hasta ser absorbidas por sus cejas, se mordía el labio inferior intentando conseguir el valor para pulsar el botón de llamada. La imagen de Kyoka con un arma en la cabeza se repetía constantemente, la incertidumbre de saber dónde estaba Yaoyorozu lo carcomía por dentro. Se pasa las manos por la cara y cubre su boca unos segundos hasta que finalmente pulsa el botón. Los segundos pasan y el tono se hace cada vez más fuerte, finalmente se arrepiente e intenta colgar, hasta que escucha una voz al otro lado. ¿Ha llamado al número de servicio de pollerías el pollo matón que desea el día de hoy? La voz era femenina y sintética. Ese soy Denki Kaminari, silencio, un pitido cambia de línea. Hola. ¿Hay alguien? Buenas tardes, señor Kaminari, déjeme decirle que es una muy agradable sorpresa que llame, ¿ya? Entiendo que ha pensado mejor nuestra oferta, sí, estoy harto del sistema, miente. Qué raro, pensamos que había dejado bastante claro que le daba igual formar parte del sistema de héroes actual. Usted lo dijo, me daba, ahora pienso diferente, una risa se escucha molestando levemente a Denki. Bien, el señor Scarecrow lo verá en 3 días, se le mandará la hora por correo electrónico, ¿tengo que dárselo? No es necesario, traga saliva. Bien, esperaré su correo.
Ha sido un placer, ha hablado con C28, puntúe del 1 al 5 nuestra conversación, use el teclado, hace lo que le ordenan y marca un 3, acto seguido la llamada se cuelga y el silencio vuelve a invadir su habitación. Fin capítulo.